Jorgito, estamos. Nos vamos para adelante. Señor Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, por tu amor. Señor, te pedimos que abras nuestras mentes, nuestro entendimiento y podamos poner tu palabra por obra un día más, Señor, en tu santo y bendito nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues gloria al Señor. Fíjate que una de las cosas que llevo rondando mi cabecita en estas semanas, aparte de todo el tema de la gloria, como hemos estado viendo que el Señor iba a derramar su gloria en su iglesia, en cada uno de nosotros, vamos a ver la gloria del Señor y va a ser un tiempo estupendo en este tiempo que viene, porque vamos a ver muchos rompimientos, vamos a ver mucha liberación, vamos a ver mucha sanidad y vamos a ver un montón de cosas pasar precisamente porque la gloria de Dios va a venir a este lugar. ¿Amén? Pero hay una de las cosas que yo le preguntaba al Señor y que yo he estado hablando. Señor, ¿qué son aquellas cosas que hacen que no veamos tu gloria? Porque honestamente, decir, miren, si algo Dios dice que va a pasar o que va a venir o que tiene que suceder, honestamente solo tengo que decirte que yo quiero vivirlo. No sé tú, pero yo no me lo quiero perder. Si Dios dice que esto va a pasar, esto va a suceder, pues sea como fuere, yo quiero estar en medio del guateque, porque si es de Dios, yo lo quiero para mí. Amén. Y espero que esa también sea tu actitud y espero que esa sea también tu prioridad o tu manera de entenderlo. De alguna forma, cuando hablamos de que venimos al culto, yo creo que hay conceptos que tenemos que aclarar. Como decía Rodri el jueves, un culto es aquello que tú alabas. Cuando damos culto a algo, cuando hablamos bien de algo, estamos dando un buen reporte, estamos hablando bien de algo. Eso es una alabanza. Y cuando venimos a la iglesia y le estamos dando culto a Dios, es porque venimos a darle a Dios alabanza, adoración, gracias, venimos a traer nuestras ofrendas, venimos a traer nuestra adoración, venimos a recibir palabra, pero principalmente lo que hablamos de un servicio, lo que hablamos de un culto, es algo que nosotros damos. Lo maravilloso de Dios es que cuando nosotros le damos a Dios, no es que Él nos devuelve. Escúchame bien. Dios no te devuelve a ti nada. Dios te ama. Cuando tú le das amor a tu papá no te devuelve nada. ¿Es así, Jesús? Cuando hacemos algo como papis y viene Juan y te abraza, no te está devolviendo, te está dando, te está compartiendo. No vengas porque Dios te tiene que devolver. Ven a darle a Dios porque Él es tu Padre y Él es bueno. Y Él te va a bendecir. Vas a ver cosas que jamás en tu vida te imaginarías que podrías haber visto, pero te digo concretamente que si esto somos capaces de verlo y visualizarlo, no sé si podemos hacer algo. Pásame el teléfono. El mío. Ok. Pero si realmente nosotros podemos entender esto y vivir esto, te digo que vamos a ver la gloria de Dios de manera poderosa y de manera sobrenatural. El mensaje de hoy se llama descontento. Y descontento, ¿por qué? Porque mira, siempre hay veces que vas a ver que el Señor te cambia el paso. Y tú dices, pastor, ¿cómo puede ser esto que Dios me cambie el paso? Escúchame bien, a veces Dios te cambia el paso. Jorge, creo que conecta con el teléfono. Tíralo. Creo que Dios te cambia el paso. Y esto que Dios te cambie el paso, solo no significa que Dios no te ama, no significa que te ha juzgado, no significa que te está castigando, simplemente significa que Él está trabajando en ti. Muchas veces Dios te saca de tu zona de confort y lo más gracioso es que no lo vas a entender por un tiempo y preguntas por qué, y nos enfadamos y nos peleamos con el Señor y ahí entra donde vemos que nuestro culto racional, es decir, lo que nosotros le damos a Dios, no está puesto en perspectiva.
¿Por qué? Porque tenemos las motivaciones o los motivos incorrectos para entrar delante de la presencia de Dios. Esto ocurre cuando empezamos a debatir o hay algo que se sale de mi cajoncito, de mi control, se sale de mi vida diaria. Hay veces que esto va a pasar cuando tú veas concretamente que por H o por B, algo que esperabas, no lo recibes. Cuando alguien es promovido y tú no. Cuando alguien tiene un aumento y tú no. Cuando vemos que a alguien le va bien y a mí no me va bien. Por H o por B, no lo sé, pero no me va bien. Y entramos en conflicto con Dios. Y ese descontento empieza a frenar el desarrollo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que no se llama de otra manera sino el discipulado. En la gran comisión, el mandamiento del Señor es ir y hacer discípulos. Por lo tanto, no solo tenemos que ir a hacer discípulos, sino también ser discípulos nosotros mismos. Y ahí es donde te digo, mira, da igual quién seas, o incluyéndome a mí el primero, yo soy el primero que tengo que ser discipulado. Yo soy el primero que no lo sabe todo, soy el primero que necesito tutelaje, pastorado, que necesito que me ministren, que oren por mí, que me guarden, y por eso tengo a mi pastor. Pero dentro del discipulado tengo que preguntarte, ¿con quién te estás discipulando? ¿Quién es el que está tomando un poco el control de cómo va tu vida? ¿A quién le has dado un poco la tutoría? Y esto no se llama control, esto se llama amor de parte de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa esto, que entramos en un descontento y dentro de ese descontento empezamos a tener un conflicto interno con Dios. Y ese conflicto no hace otra cosa sino que revelar toda nuestra humanidad, revelar toda nuestra carne, y hace que te apartes de la iglesia, que te rebeles contra las autoridades, que pierdas planes, propósitos, llamados, que si las cosas tenían que pasar este año, van a pasar a 2 años vista. Y hay un montón de cosas que vas a empezar a perderte. Lo más gracioso es que tú estás centrado en tu ombligo y no lo vas a ver. Y ahí es donde digo, hermanitos, que mira, algo que hemos aprendido, y hoy tengo 4 yo aprendí qué, y te los quiero compartir. El primer yo aprendí qué es que el discipulado no es simplemente satisfacer las necesidades de la gente. Puedes estar cubriendo cualquier área, es decir, de necesidad, y que no sea la gente discipulada. Miren, la iglesia no es simplemente cubrir las necesidades de la gente. Y te pongo un ejemplo. Cruz Roja hace eso muy bien, pero hace tiempo que dejaron a Dios de un lado. Hay mucha gente que hace obra social, pero Dios no está ahí. Ahora, ¿cuál es el caso? El verdadero discipulado requiere transformación. Un verdadero discipulado, cuando tú eres verdaderamente discipulado, Dios va a transformar tu vida. ¿En qué? En el reflejo de Dios en tu vida. Es decir, Jesús va a ser evidenciado, va a ser visto y revelado a través de tu vida, de lo que haces, de cómo te comportas, de cómo te manejas, de cómo reaccionas. Y además va a ser la evidencia de que vas a ser evidentemente fructífero. Es decir, tu vida va a empezar a dar frutos del Espíritu, y todo esto es a través del discipulado, del trato de Dios con tu vida. No se habla simplemente de lo material. Es que tengo todas mis necesidades cubiertas. Sí, y te puedes ir al infierno. Tengo todo cubierto, es decir, Dios se ha encargado de todo. Bien, puedes perder tu propósito en la eternidad. No solo eso, hay personas alrededor tuya que están esperando que tú empieces a hablar el mensaje de salvación.
Hay personas alrededor tuya que están esperando que tú decidas orar por ellas. Hay personas alrededor tuya que están esperando un milagro, sea de sanidad, sea de liberación, sea de provisión. Pero requiere de tu determinación. Obviamente la iglesia tiene una función de amor, porque además Jesús lo dice, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? De la manera que se aman los unos a los otros. ¿Y sabes qué gracioso es esto? Que no es un y tú más o yo menos, es que como tú no lo haces, no, es que como tú no lo haces, y siempre estamos viendo en hacer algo cuando alguien nos lo hace. Pero precisamente el amar al prójimo como a nosotros mismos o el amar los unos a los otros es ponernos en el lugar del otro, aunque no nos toque, aunque no te agrade, aunque no te guste, ponerte en el lugar de otro es ponerte en la situación donde tú empatizas con esa persona. Y mira, un bebé es un buen ejemplo. Cuando el bebé se hace popito, tú no esperas que a ti también te limpie. Por amor, uno empatiza y cambia el pañalito y le pones perfume y dices, mira qué guapo mi niño. Pero no estás esperando nada a cambio. Y lo dice la palabra, el amor cubre multitud de pecados. Pero cuando ese pecado, llámalo pañalito sucio, interactúa entre tu relación personal con otra persona y huele, ¡qué peste! Yo me voy de aquí. Pero no entramos a ver en qué puedo asistirte, en qué puedo ayudarte, en qué puedo echarte una mano, en qué puedo estar contigo. Y no se trata simplemente de lo material, porque ¿sabes lo que ocurre? Hace tiempo me enseñó un pastor de Madrid, me dijo una cosa muy graciosa, que hay hermanos sanguijuela. Y sí, hay hermanos sanguijuela. Hay hermanos que se pegan a la iglesia y chupan, 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 chupan. Se ponen muy gordos, la cabeza se les llena de sangre y no cambiaron jamás. Si me preguntas si la salvación se pierde, yo no sé si se pierde, pero si no estás viviendo la transformación del Evangelio, tú puedes venir al colegio hasta que tengas 80 años y no aprender nada. Venir a la iglesia no te transforma. Cristo Jesús es el que te transforma. La palabra de Dios es la que te transforma. Cuando tú te sometes a un pastorado, a un discipulado, ahí es cuando empiezas a ser procesado. Cuando tienes a alguien que tú reconoces autoridad y empiezas a dejar, bueno, te invito a que lo hagas. Pastor Jan, ¿qué ves? Te voy a decir, espera, que apunto. Cuando te dejas procesar, y el otro día igual, el pastor Juan Mejía lo decía, deja que Jesús entre en tu vida. No vengas arreglando la mesa y limpiando a última hora, barriendo la casa a los últimos 5 minutos. Deja que Jesús entre tal y como tienes tu casa, para que Él la pueda limpiar, para que Él la pueda restaurar. De nada te sirve limpiar en los 5 minutos, porque lo único que vas a decir es cuando venga Jesús, yo estoy limpio. Estoy ordenado. Y no es verdad. Tu día a día no es verdad. O sea, es decir, no es real. Jesús no se puede encontrar con una necesidad que no es verdad, que tú no eres sincero. Cuando venimos con un corazón sincero, es cuando podemos encontrar la gracia de Dios, el perdón de pecados. Pero si lo que entramos es, mira, el descontento es como una copa. Llámalo de vino, de agua, de cerveza, lo que quieras. Pero media vez pruebas y bebes del descontento, te puedo asegurar que es como una raíz de amargura. Te penetra de tal manera,
te llena de tal manera que empiezas a contagiar a todo el que tienes al lado, empiezas a hablar de lo infeliz que eres como dice aquel, de lo contrariado que estás porque pasó esto y tal cosa. Y honestamente es como un cáncer que no solo penetra en tu vida, sino que penetra en los que están alrededor tuya. Por eso también aprendimos que, y este es el punto número 2, es importante tener un corazón enfocado en la eternidad y no temer al trato de Dios y el proceso de transformación de nuestro carácter, porque es de donde nacerá nuestro liderazgo. ¿Cuántos tienen versículos favoritos? ¿Cuántos los usas a diario? ¿Cuántos han dicho que soy cabeza y no cola? ¿Y cuando Dios te procesó, qué pasó? Bebimos del descontento y abortamos, escúchame bien, abortamos el trato de Dios porque salí corriendo del trato de Dios. No salí corriendo del pecado, salí corriendo del trato, del proceso. Y en vez de aferrarme a Dios, salí corriendo, salí huyendo. ¿Y sabes qué? Dios quería que vencieras esa área. Dios quería darte autoridad sobre esa área. Dios quería darte salvación y palabras sobre esa área, testimonio de victoria sobre esa área. ¿Para qué? Para que liberaras a otros. Para que cogieras a otros de la mano y los sacaras de la cárcel, arrebataras su alma de las cadenas del infierno. De ahí sale tu liderazgo, de permitir que Dios trate con tu corazón, de permitir que Dios transforme tu carácter. No es lo que hay, es que yo soy así y no empatizo con nadie. Te caigo bien, bien, y si no, hasta luego. Bienvenido a el Hades Barrio 3. Te lo digo en inglés si quieres. Fijaros que Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Confirmando tu ánimo. Es necesario y te exhorto a que permanezcas en la fe. ¿Y sabes qué te digo? Que si estás pasando tribulación, ¿estás pasando tribulación? ¿Solo Cristina? Ahora ya empezamos a hablar de verdad. Ahora empezamos a hablar de verdad. Pues te animo a que no uses solo tu versículo favorito. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que está muy bien. No te quiero quitar tu versículo favorito. Pero busca a Dios. Persevera. Permite que Dios trate con tu vida. Permite que Dios trate con tu corazón. Permite que Dios transforme tu carácter. Permite que Dios te dome. Deja que Dios te procese. Porque es el principio de la autoridad de Dios en ti. Aquí tenemos a nuestro hermano famoso, nuestro hermano José. Por la fe José estaba enfocado en la eternidad. Mira, lo de José es tremendo. Tuvo 40 años de proceso para menos de 15 de liderazgo. Pero Dios lo había entrenado. Él había permitido el proceso. Él había permitido los años de silencio. Él había estado sometido a Potifar, había estado sometido al carcelero, había estado sometido a sus hermanos y había estado sometido a todo el mundo. Hasta que Dios lo promovió. Y cuando Dios lo promovió, todavía estaba sometido a Faraón. Pero su corazón y su espíritu estaban totalmente alineados a la voz del Padre. Y cuando el Padre lo visitó, cuando los sueños lo visitaron, cuando tuvo ese llamado profético, no solo tuvo revelación de los años de hambruna, de los años de crisis,
y los pasó y bendijo a todo el mundo conocido, a todas las naciones, venían a Egipto a tomar provisiones y Egipto se enriqueció y fue un agente de bendición. No solo eso, sino que tuvo visión de la eternidad y sabía, porque Dios se lo había revelado, que un día Israel tendría que salir de ahí, que ese no era el destino final, que esa no era la meta. Y escúchame, aunque sean mis huesos, me lleváis. Aunque sean la urnita, me lleváis. Porque este no es mi destino final. ¿Y sabes qué te digo? Y esto lo digo para todos. Sea donde sea el estado, el momento en el que te encuentres, escúchame bien, no es tu destino final. No es tu destino final. Y muchos ni han empezado. Pero te digo en el nombre de Jesús, nuestro tercer punto, no menos importante, necesitamos ser humildes y reconocer nuestros fallos delante de Dios. Porque es el principio del crecimiento. Si nos doblegamos y con todo el corazón nos rendimos al Señor, nunca será por nuestros logros, sino que siempre será los logros de nuestro Señor Jesús. Nunca va a ser por tu fuerza, nunca va a ser por tu habilidad, nunca va a ser por tu capacidad, tus dones, tus talentos, por el dinero que tienes, por la inteligencia que tienes, por donde Dios te haya puesto. Siempre va a ser por la gracia del Señor. Siempre va a ser por la perfecta voluntad de Dios. Si tú te rindes a Él, si te doblegas, si permites que Dios trate con tu corazón, si reconoces al Señor en tu debilidad, Él va a ser tu fuerza. Y tus logros, seas cuales sean, siempre serán de Él. De Él, por Él y para Él. Y aunque, como dice aquel, aunque me muera en Egipto, mis huesos se van a la tierra prometida. Porque yo he visto, sé, me dijo el Señor, que este era mi final. Y nunca tiene por qué serlo. Quiero contarte una historia. Lester Sumrall, ese es su certificado de muerte, cuando tenía 17 años. 2 años, casi se muere de tuberculosis. Le quedaban 2 horas de vida y el médico, porque se iba a dormir, le dice a su papá y a su mamá, miren, despídanse de él, yo le dejo aquí el certificado, esta noche no va a pasar. La historia de Lester Sumrall es muy interesante. Él nace en 1913 en una familia cristiana fuerte, la madre una madre de oración y el padre cristiano Es el hijo pequeño y el Señor le dice a la mamá, te voy a dar un predicador. Y ella oraba por un predicador. Esta mamá, cada hermano evangelista, pastor, itinerante, Betty Sumrall, cada hermano que venía lo invitaba a su casa a comer. Cada hermano predicador, pastor o evento que había en Nueva Orleans, invitaba a su casa a comer. ¿Y sabes qué? Que lo primero es que como buen joven se revela. Y no solo se revela, sino que le dice a su madre, mamá, yo no quiero ser pastor. Mamá, yo no quiero ser pastor itinerante, ni predicador, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque lo que veo no me gusta. Pero su madre, escuchadme bien, mamás. Hola, mamás. Oró al Señor. Señor, tú me has dado un predicador. Te voy a leer aquí porque en el móvil no lo veo. Dice, Lester se metió con una gente mala y abandonó la escuela a los 16 años. Al poco tiempo empezó a tener problemas de salud y a vomitar sangre. Le diagnosticaron tuberculosis, una verdadera sentencia de muerte en aquel entonces. Continuó empeorando y bajó a 93 libras, como unos 45 kilos, y quedó postrado en cama.
Una vez más, su madre reunió a los guerreros de oración para orar regularmente por Lester. Y en su 17º cumpleaños, el médico declaró que estaba a punto de morir e incluso redactó el certificado de defunción. En la noche Dios le dio a Lester una visión. A un lado de la cama había un ataúd y al otro lado de la cama había una Biblia. Se le dio una opción clara: predicar el Evangelio o morir de tuberculosis esta noche. Decidió predicar el Evangelio. Aleluya. Ahora, la historia no termina aquí. Comienza difícil. Lester y un compañero de pescar, que es el de la foto de ahí, se lo lleva de líder de alabanza. No, creo que no cantaba excesivamente bien. Llegaron a los bosques remotos del sur de Estados Unidos. Eran brutos, duros con la gente. Pero cuando Lester predicaba, algo debería estar pasando porque tenía un grupo suficientemente grande como para comenzar una iglesia y enviaba a su denominación para buscar un pastor para ese nuevo grupo y cientos de personas se salvaron y lo nombraron pastor. En 1931 comenzó a tratar con las motivaciones de Lester. Dios comenzó a tratar con él. Había accedido a predicar el Evangelio para salvar su vida, pero no tenía una preocupación real por la gente. Dios le dio una visión de multitudes de personas en países extranjeros yendo al infierno y Dios rompió su corazón por los perdidos esa noche. Dios lo llamó a ser un evangelista internacional y predicar el Evangelio a todo el mundo y nunca volvió a ser el mismo. 18 meses después, Dios conectó a Lester con Howard Carter, un maestro de la Biblia conocido internacionalmente, y comenzaron a viajar por Australia, Singapur, Hong Kong, Java, Indias Orientales Holandesas, Tíbet, Manchuria, Japón, Corea, Alemania, Brasil, Bolivia, Francia, España, Portugal e Inglaterra. Irían a un área donde Howard iría a predicar y se separaron. Dice, empezaban a tener curaciones, liberaciones notables y empezaban a pasar cosas sobrenaturales en las reuniones. La gente estaba siendo sanada y salvada por miles. Te termino de leer la historia. En la guerra de los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, él regresa a Estados Unidos y va a predicar a Estados Unidos, México, América Central y del Sur. Mientras está en Argentina, él se casa y con su esposa empiezan a predicar en Cuba, Haití y Puerto Rico. En un momento ella contrae malaria y Dios la sana con respuesta a oraciones del hermano Lester. Siguen en Guyana, en Surinam, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Panamá. Y solo disminuyen la velocidad de predicación cuando estaba embarazada y volvieron a los Estados Unidos. Y establecen un punto de misión. En 1950 Dios llama a la familia a Filipinas. Y el trabajo fue duro hasta que una chica poseída por un demonio apareció en las noticias nacionales. Y Dios le pidió a Lester que orara por ella. La liberación y la sanidad fueron tan públicas y tan dramáticas que los periódicos de todas partes publicaron la historia. Todo el país se abrió al Evangelio, realizó reuniones de avivamiento durante 6 semanas y la multitud se estimó en una noche en 60.000. Clifton Harrison vino a los Estados Unidos para ayudar en las reuniones y 140.000 se salvaron durante esas semanas. Un actor famoso que no podía caminar se curó, lo que le dio al grupo aún más atención de los medios. Y un abogado que había estado usando muletas durante 12 años salió sosteniéndolas en sus brazos totalmente curado. Dios llamó a la familia de regreso a Estados Unidos en la década de los 60 y comenzó una obra televisiva pionera. Y su predicación comenzó a ser escuchada en los demás de los Estados Unidos y en el mundo. Comenzó un ministerio para alimentar a los hambrientos de todo el mundo después de que Dios le dio una visión que lo llamaba a cuidar de los moribundos. Permaneció fiel a las visiones que Dios le dio y se fue a casa para estar con el Señor el 28 de abril de 1996. Te quiero decir esto y te quería compartir esto porque encontré un versículo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Este joven empezó en un lecho de muerte, enfermo de tuberculosis con 2 horas de vida. El certificado de muerte que te he enseñado es una foto real de su certificado de muerte. Y yo te haría la pregunta, si Dios te habló, si Dios te llamó, si Dios tocó tu corazón,
es hora de que hables con Él. Es hora de que pongas tu corazón dispuesto para el Señor. Cuando aprendemos a ver la gente con las lentes de Dios, no vas a empezar a valorar a la gente por lo que hace, sino por lo que vas a ver que Dios hace en ellas. Y ahí es donde te digo, hermanito y hermanita, que había un tal Mateo, que era un recaudador de impuestos, que tenía de todo, que tenía un buen trabajo, era funcionario. Y Jesús no le dijo gran cosa. Jesús solo le dijo, ven y sígueme. No necesito más. Pero sí siento que Dios está diciendo, ven y sígueme a esta iglesia. A cada uno de nuestros corazones, ven y sígueme. Y te digo, hay momentos en los que el descontento, la copa de descontento, quiere entrar. El diablo la pone disponible encima de la mesa para que le pegues 3 tragos y todo te parezca mal. Todo te parezca fuera de orden, todo te parezca absurdo, todo te parezca fuera de pista. Pero ¿sabes lo que quiere decir el Señor? Que dejes de rebelarte. El único camino que hay es servir al Señor. Y el que quiera ser el más grande, va a ser el más chico. El que quiera ser el más en el reino de los cielos, es el que va a servir a más gente. Cuando empiezas a mirar las cosas con la óptica de Dios, te digo que tu perspectiva va a cambiar. Y no solo eso, sino quiero que pienses en esto. Y vamos cerrando aquí. La copa que el Señor nos da a beber, escúchame bien, la copa que el Señor nos da a beber, nos la dio a beber en la Santa Cena. Y esa copa era el pacto de Jesús con nosotros. En ese pacto había 11 discípulos y no había 12. Porque el que faltaba era el que lo había traicionado. Y era el que se había rebelado en contra de Jesús. Es el que estaba descontento por cómo se repartían las ofrendas. Era el que estaba descontento por con quién se sentaba Jesús. Era el que estaba descontento y el que no entendía o no entendió lo que Jesús hizo y se rebeló. Y cuando Jesús se sentó con los 12 discípulos y trajo la copa, no eran 12, eran 11. Pero esa copa significaba que si bebías de esa copa, tendrías salvación. Tendrías un pacto con Dios eterno. Tendrías perdón de pecados. Tendrías sanidad. Tendrías restauración. Esa copa era la sangre derramada del Cordero que quita el pecado del mundo. Y tienes la opción de beber de la otra copa, pero creo que en esta mañana tienes la opción de poder tomar la copa que trae salvación a tu vida. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y vamos a orar al Señor. Señor, estamos clamando por tu misericordia. Estamos pidiéndote, Señor, por tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Padre. Queremos, Señor Padre, tomar de tu copa, Señor. Queremos, Señor Padre, hacer ese pacto contigo, Señor, de amarte, de servirte, de honrarte, Señor, con nuestros hechos, Señor, con tu palabra, con lo que tú haces por cada uno de nosotros, Padre.
Te pido, Señor, que derrames de tu gracia y tu favor en nuestras vidas, Señor Padre. Señor, tu copa trae vida, tu copa trae sanidad, tu copa trae salvación, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora, que, Señor, queremos participar de ti, Señor. Queremos participar de ese pacto contigo, Señor. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona si nos hemos ofendido contigo, Señor Padre. Perdona si hemos bebido de esa copa del descontento, Señor. Pero, Padre, queremos beber de ese pacto, Señor, que tú hiciste con nosotros, Señor, en esa santa cena, Señor. Te amamos y te bendecimos, Jesús, en tu santo y bendito nombre.